Bernard Sanders y su correligionaria Hillary Clinton son demócratas, al igual que Christopher Murphy, Patty Klein, Benjamin Cardin, Tim Kaine, Edward Markey, entre otros. Son personajes que tienen denominadores comunes. Todos estadounidenses, todos demócratas, todos senadores y todos financiados por el mismo patrón, George Soros. Casualmente el mismo que financió en Bolivia los disturbios del 2003 aprovechando de un movimiento legítimo que había en las protestas del gas. El mismo Soros, con unos cuantos millones, transformó en guerra, que simplemente tenían el objetivo de encumbrar en el poder al más bruto e ignorante de los ciudadanos, porque era manejable, porque era el mejor títere, o mejor dicho, el mejor bufón. Este patrón mueve las marionetas cuando le cantan las cachinas, les decía, y hace lo que le da la gana en Sudamérica. Transforma en caóticos todos los movimientos sociales. Soros es conocido por haber provocado el desplome de la libra británica con su especulación. También se le acusa de haber impulsado golpes de Estado y cambios de regímenes en Europa del Este. En cada uno de estos países pone en jaque a todos, incluso a Donald Trump. Resulta que este magnate criminal organiza una serie de convulsiones sociales al interior de Estados Unidos, moviliza a la comunidad afroamericana, negros, pobres, a los más desprotegidos, con el mismo discurso que aplica en Sudamérica. ¿Para qué? Para saquear y robar sus riquezas. Lo ha hecho en Chile, lo ha hecho en Venezuela, lo ha hecho en Colombia, lo ha hecho en Ecuador, lo ha hecho en Perú, con el auspicio de su bufón pseudoindígena, lo ha hecho en Bolivia. Soros fue el que organizó la marcha de Honduras a Estados Unidos para evitar que Trump cumpla su promesa de intervenir Venezuela, la dictadura venezolana. Es una dictadura narcocriminal la que lleva adelante Maduro y que ha llevado a la catástrofe ese país. Todos censuraban al dictador venezolano por la inmigración, pero tenían que distraer la atención y por supuesto hicieron toda una marcha llevando los ojos del mundo a esa gran marcha que organizó para poner en jaque a Donald Trump. Artimañas que ha usado en Bolivia en miles de oportunidades a lo largo de la dictadura del prófugo. A estos senadores ilustres desconocidos por la mayoría del pueblo boliviano, a estos que no le dicen la verdad a su propio país sobre sus verdaderos intereses y objetivos, en particular el convenientemente desinformado senador Sanders, sobre lo que en realidad ocurre en Bolivia. Primero tendría que contarle al pueblo estadounidense quién lo financia, quién lo asesora, quién le explica, quién le auspicia. Eso que le cuente al país. Si no es Soros, el azote de muchos países latinoamericanos, el hombre que ha saqueado y continúa saqueando nuestros países a través de la Apex Silver Mines y otras de sus decenas de empresas cuya voracidad no tiene límites ni piedad ni con la vida ni con la naturaleza. Que cuente Sanders que su patrón Soros es el que ha desgraciado la vida de muchos pueblos, que la gente que financia en Bolivia no son nada más que narcotraficantes, criminales, delincuentes, violadores, que sumados sus crímenes en una corte americana que acumula las penas, seguramente darían 5,000 años de cárcel. Que el senador Sanders comience a decir la verdad, cómo su patrón y financiador actúa desde las sombras, lo que hace en el pueblo norteamericano. Como usted ha trabajado en organismos filantrópicos, entre comillas, financia este tipo de organismos para penetrar y para mentalizar a la gente a través de Open Society. Senador Sanders, usted no debería referirse a Bolivia. Usted no conoce lo que es Bolivia, pero sí debe conocer cómo funcionan las mafias criminales, las mafias de trata y tráfico de personas, las mafias de tráfico de armas, mafias que su benefactor financia en Bolivia. Este gobierno de transición que usted tanto critica, hablando en favor de Esther Soria, una que ha bloqueado el botadero en plena pandemia, resulta que es una persona que simplemente le ha hecho daño a toda una región y usted viene a reclamar por ellos. ¿Y qué pasa con los derechos de todos los ciudadanos? Los informes de abusos en Bolivia son producto de todo el sabotaje que ejercen los cofinanciados como usted por Soros a través de su bufón Evo Morales y otros bufones que tienen dispersos a través de Sudamérica, en el Caribe y en diferentes países. ¿O no fue uno de sus peones como AMLO el que mandó a recoger a Evo Morales por órdenes de Soros?
para no resignar la producción a gran escala de cocaína, porque en suma eso es lo que les interesa, el saqueo de los países. En este país estamos sobreviviendo a una tremenda pandemia, mientras el prófugo está saboteando, está generando violencia. ¿Usted dónde vende sus patrañas? Igual que su patrón Soros, vende en aquellos lugares donde hay pobreza, donde hay miseria, donde hay marginalidad. Ese es el terreno fértil donde ustedes penetran, generan caos para hacer río revuelto, ganancia de pescadores. En los 5 puntos que señala en su misiva, hace referencia a acciones militares para intimidar a la Asamblea Legislativa. ¿De qué estamos hablando? Una Asamblea Legislativa que está saboteando al pueblo boliviano. Una Asamblea Legislativa que ni siquiera quiere aprobar el presupuesto de salud. Habla de personas privadas de libertad. Si hay detenidos, simplemente hay detenidos porque han delinquido, porque realmente están generando un estado de caos en el país. Sepa quién ha sojuzgado a Bolivia es Evo Morales, el que ha dejado en bancarrota a nuestro país sin ninguna posibilidad de atender las grandes necesidades de la pandemia. Es el mismo Evo Morales el que ha generado todo esto desde Argentina. Es importante que el mundo conozca que es George Soros, un hombre que se ha movido en la clandestinidad y que ha auspiciado esta serie de gobiernos populistas, delincuenciales, corruptos. ¿Por qué? Porque esos son escenarios donde George Soros ha ganado millones a costa de la minería, a costa del narcotráfico, a costa del petróleo, o no se ha beneficiado de los costos recuperables que ha pagado el gobierno de Evo Morales. Entonces, antes de hablar de Bolivia, sería muy importante que conozcan por qué ese gobierno ONGista, es decir, cada uno de los miembros del gobierno, como el exministro Rada, el exministro Romero, el expresidente de Yacimientos, es decir, son gente que han sido parte de las ONGs financiadas por George Soros. Y lo que financia es populismo, terrorismo, caos y delincuencia. Esos son los escenarios donde se mueve su patrón, señor Sanders.